Seguimos leyendo Hechos del capítulo 17, versículo 1 al 34, en donde dice: Pablo predica en Tesalónica. Más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escucharon fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón. Ok, leamos esta descripción. Dice: Tesalónica era una de las ciudades más ricas e influyentes de Macedonia. De las ciudades que Pablo visitó, esta es la primera en que sus enseñanzas atrajeron a un gran grupo de ciudadanos socialmente prominentes. La iglesia que plantó creció con rapidez, pero entre el 50 y el 51 después de Cristo, en turba forzó a Pablo a salir de la ciudad. Más tarde Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalónica para ver cómo estaban los cristianos. Poco después Pablo escribió 2 cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, a los creyentes de Tesalónica, animándolos a permanecer fieles y a rehusar prestar atención a los falsos maestros que trataban de refutar sus creencias. En la descripción continuamos, dice: una sinagoga, un grupo de judíos que se reunía a enseñar y orar, podía establecer donde hubiera 10 varones judíos. La práctica habitual de Pablo era predicar en la sinagoga siempre que los judíos le permitieran. Los que no eran judíos asistían a menudo a estos servicios y escuchaban el mensaje de Pablo. Para tener una idea de cómo eran los servicios de la sinagoga, podemos ver algunas notas que se encuentran dentro de tu misma Biblia, si es que lo estás haciendo. Quisiera ahorita no extendernos leyéndola para seguir leyendo su palabra, ¿está bien? Dice: cuando Pablo hablaba en las sinagogas, sabiamente comenzaba haciendo referencia a los escritos del Antiguo Testamento y explicando cómo los cumplió el Mesías. Su discurso iba de lo conocido a lo desconocido. Esta es una buena estrategia para nosotros cuando testificamos de Cristo. Deberíamos empezar con lo que la gente ya sabe, afirmando la verdad que ya conocen, para luego poder presentarle a Cristo, el único que es la verdad. El versículo 5 dice: los líderes judíos no intentaron refutar la teología de Pablo y de Silas, pero sí sintieron celos de la popularidad de estos predicadores itinerantes. Sus motivos para causar un disturbio se basaron en celos personales, no en el deseo de mantener la pureza de la doctrina. Seguimos y vamos hasta aquí. Dice: terminamos de leer el versículo 5, donde dice: entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí en su lugar, sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los había recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. Eso era lo que la gente estaba diciendo y gritando. Y bueno, dice: la gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por las palabras. Y así
Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Leamos esta descripción. No sabemos mucho de Jasón, excepto que era una persona que hospedaba y apoyaba a Pablo y a Silas en esa localidad, por eso recibió la afrenta por todos los problemas. Jasón es solo uno de los muchos héroes desconocidos que cumplió fielmente su parte en ayudar a difundir la buena noticia. A causa del valor de Jasón, Pablo y Silas pudieron ministrar con más eficiencia. A lo mejor usted no recibe mucha atención. En realidad quizá solo reciba aflicciones por su servicio a Cristo, pero Dios quiere usarlo a usted y como resultado habrá vidas transformadas gracias a su valor y fidelidad. ¿Qué reputación tuvieron estos primeros cristianos? El poder de la buena noticia revolucionó vidas, derribó todas las barreras sociales, abrió las puertas de las cárceles, hizo que las personas se preocuparan profundamente las unas por las otras y las inspiró a adorar a Dios. Nuestro mundo necesita ser revolucionado y transformado de la misma manera. La buena noticia no solo mejora programas y fomenta la buena conducta, transforma vidas de manera dinámica. Anímense y pregúntenle a Dios cómo puede ayudar a difundir la buena noticia por todo su mundo, por todo tu mundo. O sea, tenemos un mundo increíble, pero tu mundo es tuyo. Así que pídele a Dios sabiduría para que tú sepas cómo puedes ayudar en este maravilloso proceso de transformación de vidas. Venimos en el versículo 7, dice, los líderes judíos tuvieron que inventar una acusación contra Pablo y Silas que fuera atendida por los gobernantes de la ciudad. A los romanos no les interesaban los desacuerdos teológicos entre los judíos y estos predicadores. La traición, sin embargo, era una ofensa, sería en el Imperio Romano. A pesar de que Pablo y Silas no abogaban por una rebelión en contra de la ley romana, su lealtad a otro rey sonaba como algo sospechoso. Y bueno, seguimos leyendo las descripciones, o sea, si se dan cuenta dice, Jasón tuvo que pagar una fianza, o sea, dio dinero a cambio de su libertad. Al hacerlo, prometía que no habría más problemas, de lo contrario, le quitarían sus propiedades o quizás hasta la vida. Bueno, vamos a continuar leyendo a partir del versículo 10. Pablo y Silas en Berea. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaron las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Vamos a leer esta descripción. Dice, ¿evalúa usted los sermones y las enseñanzas que escucha? La gente de Berea examinaba las escrituras para verificar que el mensaje que habían escuchado era correcto. Siempre compare las enseñanzas que escuche con lo que dice la Biblia. Un predicador o maestro o que proclama el verdadero mensaje de Dios nunca contradecirá ni minimizará la palabra de Dios. Ok, dice, siempre compare las enseñanzas que escuche con lo que dice la Biblia. Un predicador o maestro que proclama el verdadero mensaje de Dios nunca contradecirá
ni minimizará la palabra de Dios. Seguimos leyendo el versículo 16. Pablo predica en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para resonar con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estaban allí. También debatió con algunos filósofos epicureos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica a unos dioses extranjeros. Entonces los llevaron al Concilio Supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo de las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que el Señor del cielo y de la tierra no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían, cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios. Quizá acercándose a tientas lo encontraron, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de los propios poetas, nosotros somos su descendencia, y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho en oro, plata y piedra. En la misma antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar el mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró que quién es el hombre, a levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de su resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Damaris y varios más. Ok, vamos a leer la descripción de esto que acabamos de leer, en donde dice: Pablo estaba bien preparado para hablarles a este grupo. Era oriundo de Tarso, una ciudad que era un centro educacional, y tenía la instrucción y el conocimiento para presentar sus convicciones con claridad y persuasión. Pablo era un rabino, instruido por el mejor erudito de su época, Gamaliel, y había pasado gran parte de su vida pensando y razonando en las Escrituras. No es suficiente enseñar o predicar con valentía. Como Pablo debemos estar preparados. Cuanto más sepamos acerca de la Biblia, su significado y cómo aplicarla en la vida, más convincentes serán nuestras palabras. Esto no significa que debemos esperar hasta que nos sintamos lo suficientemente preparados para proclamar la buena noticia. Por el contrario, debemos comenzar de inmediato a poner en práctica lo que hemos aprendido, siempre procurando aprender más para ser testigos eficaces, capaces de responder a las preguntas y los argumentos de la gente.
El mensaje de Pablo es un buen ejemplo de cómo comunicar la buena noticia. Pablo no empezó recitando la historia judía como generalmente lo hacía, porque eso no les habría importado a sus creyentes griegos. Comenzó exponiendo argumentos a favor del único Dios verdadero, usando ejemplos que ellos entendían. Los atenienses habían construido un altar al Dios desconocido porque no querían ser castigados o perderse bendiciones. La declaración inicial de Pablo ante los hombres de Atenas fue acerca de ese Dios desconocido. No estaba diciendo que aprobaba a ese Dios, sino usó la inscripción como un punto de entrada para su testimonio acerca del único Dios verdadero. Luego habló acerca de lo que tenían en común en cuanto a Dios. Por último, dirigió su mensaje hacia la persona de Cristo, concentrándose en la resurrección. Cuando usted use ejemplos, establezca un punto de interés común y luego guíe a la gente hacia una decisión por Jesucristo. ¡Wow! Esto es padrísimo. ¿Saben? Creo que hay que pedirle a Dios sabiduría para poder llegar con la gente, hablarles acerca de lo que ellos saben, lo que ellos conocen y, por supuesto, hacer nuestro trabajo, llevar a la gente a su palabra. En el versículo 23 dice: Pablo les explicó a estos hombres instruidos de Atenas quién era el único Dios verdadero. Aunque en general eran muy religiosos, no lo conocían. Hoy en día vivimos una sociedad religiosa, pero hay muchas personas que no conocen a Dios. Tenemos que proclamar quién es Él y dejar en claro lo que hizo por todos mediante su Hijo Jesucristo. No debemos suponer que la gente a nuestro alrededor, sea o no religiosa, conoce la verdad a Jesús o comprende la importancia de creer en Él. Dios está presente en su creación, muy cerca de cada uno de nosotros, pero Él no está limitado por la creación, sino por la trascendencia, sino que la trasciende. Dios es el creador, no la creación. Esto significa que Dios es soberano y tiene el control. Él mismo tiene que es alguien cercano y entrañable. Permite que el creador del universo gobierne su vida. En el versículo 30 y 31 dice: Pablo no dejó incluso su mensaje, confrontó a sus oyentes con la resurrección de Jesús y lo que implicaba para toda la gente recibir bendición o recibir castigo. La religión griega no tenía un concepto de juicio. La mayoría de los griegos prefieren rendir culto a muchos dioses en vez de solo a uno. La idea de la resurrección era increíble y hasta ofensiva para ellos. Sin embargo, Pablo no dejó de proclamar la verdad, sino que la declaró sin importar lo que pensaran al respecto. Dependiendo de quiénes eran sus oyentes, a menudo cambiaba su manera de presentación, pero nunca cambió el mensaje. Del versículo 32 y 34 la descripción dice: el discurso de Pablo provocó diferentes reacciones. Algunos se rieron, otros querían más información y unos cuantos creyeron. No deje de hablarles a los demás acerca de Cristo porque tiene miedo de que no le crean. Tampoco espere que todo el mundo tenga una reacción positiva. Aunque solo unos cuantos crean, el esfuerzo valdrá la pena. ¿Okay? Así que todo lo que estamos haciendo para Dios, todo lo que estamos haciendo, nosotros no vamos a ver nuestro esfuerzo. A lo mejor el día de hoy, yo te soy honesta, yo me meto y anteriormente decía: tengo una lista. Y decía, bueno, y Dios ha puesto como paz en mi corazón, porque Él ha puesto en mi cabeza que esto que yo estoy haciendo, yo no sé si lo vea una persona y sea esa única persona, o sea, tú, quien sea bendecido por esta palabra. Y no importa lo que pase, yo con una persona quien esté leyéndole, que es a ti, por supuesto yo soy feliz. Y yo no sé también en qué año va a pasar. Si va a ser ahorita cuando lo estoy haciendo, o tal vez sea en 2 años, o en 3 años, o en 4, o en 5, o en 10, en 15, en 50, en 100, en 200 o 300 años. No importa, estoy leyendo la Biblia para ti.
Dios dispuso que esto que estoy haciendo sea para ti, porque eres sumamente importante. Yo he pensado en quiénes Dios quiere que escuchen su palabra y eso me exhorta a seguirlo haciendo. Por eso es que yo te digo, Dios, que, que Él es el único que está pensando en ti y está permitiendo eso. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude, nos dé sabiduría, para que podamos entender su palabra y por supuesto dársela a quienes más lo necesitan. Así de, Señor, yo te doy gracias, Dios, porque nos estás permitiendo leer tu palabra. Gracias, Dios, porque estamos conociendo que Pablo era una persona que conocía, que sabía, que tú nos estás exhortando a que no solamente nos dejemos llevar por lo que dicen las personas, sino que podamos escudriñar tu palabra, y eso me fascina. Que nos vayamos al Antiguo Testamento y estemos también en el Nuevo Testamento es fantástico. Así es que yo, Dios, te doy gracias por permitir que estemos haciendo esto. Danos, Señor, sabiduría para poder hacer las cosas conforme a tu voluntad. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo y mi nombre es Connie Kong. Vamos a seguir leyendo su palabra y con mucho gusto espero que si no nos conocemos en esta vida, por supuesto lo hagamos en la vida eterna.